Como todos los grandes entrenadores, Zinedine Zidane tiene un plan. Un plan que ya ha empezado a ejecutar desde el principio de temporada y que creo que ahora, con las últimas noticias, se va a acrecentar la implantación de ese plan. Vamos a ver a qué me refiero con el plan de Zidane en el siguiente vídeo. Muy buenas, ¿qué tal todos? Bueno, aquí estamos de nuevo en otro vídeo, entre semana. Por fin el Madrid tiene 5 días entre un partido y otro y creo que le va a venir muy bien este descanso. Ya sabéis, si os gusta este vídeo, este tipo de vídeos, dadle al like cuando terminéis de verlo, dejad vuestros comentarios y suscribíos los que todavía no estéis suscritos al canal. Bueno, tenemos buenas noticias porque el Madrid llevaba desde 2019, no recuerdo exactamente la fecha, pero no sé si, hacia mediados de 2019, sin disponer de toda la plantilla. Zinedine Zidane todavía no había podido contar con todos al mismo tiempo y parece que las últimas noticias confirman que pronto va a ser así. Ya está recuperado a Hazard, que está entrenando con el resto del equipo, también Martin Odegaard, Luka Jovic y Mariano. Son 4 jugadores que estaban lesionados por unas razones o por otras y que ya están entrenando con el resto del grupo. Esto yo creo que va a hacer que el plan de Zidane, que ahora voy a explicar cuál es, entre en su máxima expresión, en su máxima explosión, digamos, ¿no? ¿Cuál es el plan de Zidane? Bueno, pues lo primero que hay que decir es que Zidane es consciente, es el primero consciente que no puede competir esta temporada con 14-15 jugadores. Es completamente imposible. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una temporada muy larga, pero muy comprimida al mismo tiempo. Es decir, muchos partidos en poco tiempo. Recordemos que esta temporada empezó en septiembre para el Madrid y que tiene que terminar hacia finales de mayo porque hay Eurocopa este año y también hay Juegos Olímpicos. Por lo tanto, todo se comprime muchísimo. La pandemia provoca muchas bajas inesperadas en el momento más inoportuno. Cualquier jugador que da positivo obliga, a ese jugador a una cuarentena y también obliga a hacer pruebas al resto del equipo por si se ha contagiado. Todo esto redunda en que sea imposible, especialmente esta temporada, si no en todas, pero especialmente en esta temporada, competir por todos los títulos como pretende el Madrid con 15 jugadores. Si el objetivo fuese la Champions, esto no ocurriría. El Madrid haría una liga mediocre y en la Champions se centraría en los 7 partidos que le quedasen, pues con esos 14-15 jugadores y la afrontaría con ciertas posibilidades, ¿no? Si el objetivo fuese la Copa, ocurriría algo parecido, pero es que el objetivo del Madrid son todos los títulos y Zidane sabe que no puede con eso. Por lo tanto, tiene que integrar a más jugadores. Y claro, esa integración de otros jugadores ya lo hemos comentado en otros vídeos que a veces causa importantes disgustos para el técnico francés y para los madridistas. Hemos visto cómo juntar a Isco y a Marcelo ha resultado completamente anticompetitivo en los partidos que han coincidido y que el Madrid es donde más puntos se ha dejado, ¿no? En ese tipo de partidos, donde las rotaciones, quizá excesivas, han hecho pues, que el equipo haya perdido mucha competitividad. Yo creo que a Zidane está afinando un poco esto y poco a poco va a ir introduciendo a ciertos jugadores mezclados con muchos titulares para que el rendimiento sea mejor, ¿no? Por ejemplo, ahora mucha gente se pregunta por qué tantos minutos está jugando Vinicius en lugar de un Rodrigo que parece más atinado cuando entra en el campo. ¿Por qué se está produciendo esto cuando se nos había contado que Vinicius no era del gusto de Zidane, ¿no? Que fijaos, ¿no? El poco sentido que tiene eso con todos los minutos que está disputando. Pues seguramente porque sabe que Vinicius está en un momento complicado a nivel psicológico. Primero, que está trabajando. Vinicius está trabajando. Segundo, que puede estar en un nivel complicado en cuanto a confianza a nivel psicológico porque no le están saliendo las cosas en ataque como Vinicius sabe. Entonces sabe que invertir ahora en Vinicius puede suponer no perderlo, mientras que Rodrigo, que es un jugador que lleva un año menos, que es un año más joven y que a lo mejor no tiene esos problemas de confianza como sí que podría tener Vinicius, pues no le pesa tanto el banquillo en estos momentos. Entonces Zidane está, yo creo, equilibrando esto un poco y no me extrañaría nada que cuando Vinicius empiece a despuntar,
empiece a ser muchas más veces suplente, también por la vuelta de Hazard, que lo que está siendo ahora, ¿no? No me extrañaría nada. ¿Qué nos iba a decir al principio de temporada? A mí el primero, porque yo hice un vídeo citando una serie de jugadores que para mí no estaban dando nivel Real Madrid, e incluía 2 jugadores que ahora sí que lo están dando. ¿Qué jugadores? Lucas y Nacho. ¿Quién nos iba a decir al principio de temporada que Lucas y Nacho iban a poder rendir al nivel que están rindiendo, sobre todo Lucas, que está teniendo muchísima más continuidad a estas alturas de la temporada? Eran jugadores desahuciados, jugadores que, pues, en los que muchos ya no confiábamos, que creíamos que lo habían dado ya todo en el Madrid y que no tenían nada más que hacer. Y empiezo por Nacho. Nacho ha suplido con muchísima dignidad la baja de Ramos durante varios partidos. El Madrid, evidentemente, no ha tenido un central del nivel de Ramos en Nacho, porque eso es imposible, sería pedirle a Nacho lo que no tiene dentro, pero ha tenido un central solvente y que ha resuelto la papeleta, pues yo diría que con una nota de notable, ¿no? Y eso creo que hay que remarcarlo. Y de Lucas, bueno, de Lucas hoy ya sabemos que puede jugar en cualquier posición de la banda derecha, que es un jugador, bueno, pues que está creciendo muchísimo partido a partido, que, vamos, de lateral para nada desentona y que de extremo, si bien no ofrece, ¿no?, obviamente, ¿no?, la brillantez que pueden ofrecer otro tipo de jugadores, bueno, pues está cumpliendo. Bueno, pues Lucas es uno más gracias a la insistencia de Zidane. Si al principio de temporada pensábamos en 13-14 jugadores de verdad útiles, Nacho y Lucas se han sumado a esa lista. Ahora esto yo creo que, bueno, obviamente va a ocurrir con Hazard, a poco que tenga continuidad física es un jugador titular de este equipo y además muy necesario para lo que le viene al Real Madrid, para ese tipo de planteamientos de partido como el del Athletic de Bilbao, donde el rival te planta 2 líneas de 4 y tienes que tener, bueno, pues recursos, ¿no?, dentro de la plantilla que abran la lata, y Hazard sin ninguna duda es uno de ellos. Por supuesto, yo creo que va a integrar también a Martin Odegaard, que junto con Valverde tienen que tener entrada en el equipo ahora progresivamente, poco a poco. También eso va a ayudar a que Modric y Kroos puedan coger un poco de aire, que yo creo que es muy necesario en estos momentos. Y yo creo que en el caso de Mariano y Jovic, por lo menos uno de los dos va a empezar a tener minutos. Si no los dos alternándose, uno de los dos creo que sí que va a tener sus oportunidades. Está claro que el titular, por derecho propio, por nivel y por muchas cosas, es Karim Benzema, pero no me extrañaría ver a uno de los dos, bueno, pues con cierta relevancia, o por lo menos entrando desde el banquillo en cada vez más partidos. Queda por ver qué ocurrirá con, bueno, pues con jugadores como Odriozola, Militao y, caso aparte, Marcelo Isco, porque Odriozola y Militao yo presumo que son jugadores que están en forma, que es una simple cuestión de gusto de Zidane el introducirles o no, pero yo lo presumo. Son jugadores que yo creo que están 100% operativos y que ya es una decisión del técnico cuando les vaya a dar las oportunidades. Pero en el caso de Marcelo Isco hemos comprobado que, bueno, pues que cuando han saltado el césped no están al nivel físico requerido para jugar en el Madrid y no ser un elemento anticompetitivo. Yo creo que estos jugadores van a volver a tener una oportunidad. Lo que pasa es que creo que aquí Zidane tiene que afinar bien y a lo mejor no darles entrada juntos, sino poco a poco, uno a uno, y en determinados momentos muy medidos, para que el equipo no caiga en su rendimiento. Las últimas noticias que nos han llegado es que ambos jugadores se están preparando personalmente mejor de lo que lo estaban haciendo, que están aumentando la carga de trabajo por su parte. Y bueno, si tenemos a un Luka Modric en 2020 mejor que el de 2019, pues yo ya no puedo descartar que estos jugadores tengan un cierto repunte que les vuelva a hacer jugadores útiles de la plantilla. En definitiva, el plan de Zidane es intentar ganar cada vez más guerreros para su misión y bueno, creo que es la única forma de poder competir de verdad esta temporada por todos los títulos. Sin más, espero que me dejéis vuestros comentarios, que como digo, que debatamos sobre qué jugadores creéis que van a tener más posibilidades de irse integrando y quiénes no, quiénes deis por perdidos ya. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Un abrazo.